Bueno, pues quiero darles la bienvenida a todos, agradecerles su presencia, sean bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de filosofía, la existencia humana. Y nada, bienvenidos al nuevo año también. Y vamos a ver si logramos en este año 2025 que ese filósofo que todos tenemos dentro pues vaya creciendo, puede crecer indefinidamente. O sea que ese filósofo no tiene problemas de limitación, ¿no? Es un filósofo que está llamado a crecer indefinidamente. Bien, vamos a afrontar un segundo tema titulado, lo podemos titular, la vida social. La vida social. Es como un tema introductorio a todo un conjunto de temas que tienen que ver con la vida social, y hoy nos vamos a introducir un poquito, vamos a esbozar lo que es una panorámica de este gran tema. Bueno, iremos poquito a poco profundizando, ¿no? Y quiero empezar con una idea que todos son ideas muy básicas, pero que vale la pena pensarlas, ¿no? Es que la existencia humana, nuestra propia existencia, la existencia de cada uno de nosotros, si nos paramos a pensar, es un don gratuito que hemos recibido cada uno de nosotros. Y que hemos recibido por medio de otros. Hemos recibido la existencia, la vida, por una iniciativa personal, explícita o implícita, de nuestros padres, y todo un conjunto de ayudas que han recibido ellos, y todo un conjunto de favores que hemos recibido y que hemos seguido recibiendo hasta el momento presente. Estamos aquí porque hemos recibido muchísimo, ¿no? Y hemos recibido todo eso, lo hemos recibido en un contexto social en el que estamos instalados, ¿no? Entonces, la primera idea que yo querría destacar es que existir es un don social, de alguna manera. Es un regalo social que hemos recibido. De una manera especial concierne a nuestros padres, probablemente también a hermanos, familiares y tantas personas que han colaborado, desde médicos, enfermeras y tantísimas personas que han contribuido a que, bueno, nosotros salgamos adelante y estemos más o menos sanos y estemos aquí. Por tanto, un entorno social benevolente, podemos decir, que nos ha propiciado ese bien inestimable e impagable que es nuestra propia existencia, de la que podemos sentirnos muy gozosos, ¿no? Existir es algo gozoso, es algo maravilloso, ¿no? El otro día yo veía una película que es La fortuna de vivir. Pues sí, el vivir es una fortuna, ¿no? Y haber recibido la existencia, ¿no? Bueno, pues si nuestra existencia se origina y se desarrolla en un contexto social, pues vivir es, de alguna manera, hacernos protagonistas de ese contexto social en el que nos encontramos y en el que hemos venido. Hemos venido al mundo. ¿Y qué es el mundo? Aquí no me refiero solo al aspecto físico del mundo, ¿no? Un planeta, una Vía Láctea, un sol, sino un terreno físico, no. Sobre todo el mundo es el mundo en el que nos encontramos y en el que desarrollamos nuestra vida. Es un mundo social. Es un mundo en el que está ahí. El mundo es el nuestro. Es las carreteras, las autopistas, los coches, los comercios, las tiendas, las fábricas, ¿verdad? Todo lo que es la industria y todo lo que es la cultura y todo lo que es la tecnología y todo lo que es, no sé, una universidad en la que nos encontramos. Ese es el mundo. Y nosotros entramos de una manera bastante pasiva, pero poco a poco nos vamos incorporando a ese mundo, lo vamos comprendiendo
y vamos haciéndonos protagonistas de ese mundo, porque querámoslo o no, influimos en ese mundo. No todos somos solo sujetos pasivos, sino que poco a poco nos vamos transformando en sujetos activos de ese mundo. Para bien, para mal, para todo, pero influimos en ese mundo. Bueno, pues existir es incorporarnos a un mundo, para ser actores en este gran teatro del mundo, como decía Calderón de la Barca, un mundo que por otro lado cada vez está más interconectado, ¿no? Más globalizado, más cercano, más unido, ¿no? O sea, que cada vez estamos todos, no sé, ahora mismo estamos pendientes de lo que está pasando en Venezuela, pero es que cualquier noticia del mundo, el incendio que se está produciendo en Los Ángeles, todo nos afecta de alguna manera, ¿no? O sea, y sentimos el mundo de alguna manera como algo propio y algo que a todos nos afecta. Porque de alguna manera todo afecta a todos. O sea, estamos en una aldea global, ¿no? Con lo cual, los 7.000 o yo no sé cuántos millones de personas que estamos en este mundo, bueno, pues de alguna manera lo contribuimos a hacerlo más habitable, más humano, o por el contrario, hacemos el mundo menos habitable o no tan o más nocivo incluso, ¿no? de lo que pudiera ser, ¿no? Bueno, pues existir, estar en el mundo, es estar en sintonía con el desarrollo temporal, con los avatares, con el drama histórico, social y cultural de la humanidad. Entonces, aquí se nos plantea, la vida social, quizá la primera idea es una deuda, por tanto, gratitud, pero también no solo somos sujetos, no solo somos pacientes o sujetos pasivos, sino que también somos actores, ¿no? Y esto sí que es un reto, ¿no? Existir de alguna manera requiere, digamos que tres condicionantes, que es el ser reconocidos por los demás, también integrarnos, que podríamos llamar integración en el mundo, reconocimiento, integración, y en tercer lugar yo diría participación. Esto es vivir en sociedad. Vivir en sociedad es el derecho a ser reconocido como lo que soy, como una persona, como un ciudadano, que tengo una dignidad y que por tanto merezco ese reconocimiento. Pero además merezco y tengo derecho a integrarme en ese mundo, es decir, a ocupar un espacio, un lugar propio que me corresponde en ese mundo, integrarme en ese mundo y ser, de alguna manera, ser recibido en ese mundo, ser reconocido como persona, ser integrado y tener la posibilidad, por tanto la facilidad, de participar activamente en ese mundo. Esto es algo que nos llama a todos. A todos nos llama el reconocernos unos a otros, y por eso la virtud del respeto mutuo. Aquí estoy ante una persona, soy una persona, por tanto merezco y exijo y pido reconocimiento, pero también tengo mi obligación de reconocer y de respetar a los demás. Tengo también el derecho de integrarme en esa sociedad, pero también el deber de facilitar a los demás la integración, para que todo el mundo pueda entrar en esa sociedad. Y participar es no ser un mero sujeto pasivo, sino también un sujeto activo, un sujeto que participa en la toma de decisiones
de lo que es la res pública, es decir, las cosas públicas, las cosas que tenemos en común. Las cosas públicas son el mundo, es la naturaleza, es el ambiente social, el ambiente natural, y también el ambiente social, el ambiente cultural, el ambiente político. Todo eso es un terreno en el que todos tenemos que encontrarnos como sujetos activos. Todo esto es una conquista, es una conquista que requiere tiempo y cultura, ¿no? Y esto es lo que podemos llamar lo que es el espíritu de la ciudadanía, ¿no? Hay 3 derechos fundamentales que tengo un amigo con el que estudiamos juntos, que se llama Higinio Marín, es profesor de antropología filosófica, o sea que está precisamente en el terreno en el que nos movemos, en Murcia. Siempre su acento murciano la caracteriza. Él actualmente es rector de la universidad, de una universidad en Murcia, y yo coincido con él y estoy leyendo algunos de sus libros, y él habla de 3 radicales antropológicos. Y dice, los 3 radicales antropológicos habla de sexualidad, que es la capacidad de casarse válidamente, la capacidad de procrear, ¿verdad? Luego, la capacidad de uso y disfrute de los bienes, digamos, de los bienes que un hombre puede necesitar usar, ¿no? Ya sean bienes físicos o bienes materiales o bienes culturales o bienes de servicios o lo que sea. El uso de bienes, por tanto, eso apunta hacia el usufructo y hacia la propiedad, ¿no? Y luego también habla de participación social. Esto, en el derecho romano, estos 3 radicales, los vemos ya detectados y de alguna manera reconocidos, aunque sea de una manera limitada. Acuérdense ustedes del ius connubii, que es el derecho, precisamente, a asumir un compromiso matrimonial, a casarse libremente, válidamente. El ius que utendi, el derecho a usar la propiedad, y también el ius civile, ¿no? Bien, estos derechos están ahí y suponen un primer paso. Luego, todo esto se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, y algunos derechos de estos pues se han reconocido de una manera más plena en la actualidad. O sea, bueno, pues el derecho a casarme, porque claro, acuérdense ustedes, esto ya nos llevaría un poquito lejos, de que no, hasta hace relativamente poco, un joven o una joven, si no estaba en un determinado estatus social, no se podía casar con quien se quería casar. No, hijo, tú no te puedes aspirar a casarte con esa persona, porque esa persona no es de tu linaje social o económico o de lo que sea. Y lo mismo en la propiedad privada, el uso de la propiedad privada, bueno, pues tampoco ha sido un derecho reconocido, digamos, hasta hace poco en el terreno de la historia, y el derecho de participación, no digamos, ¿no? Eso de participar en la toma de decisiones del ámbito político en estado de igualdad todos los ciudadanos, pues, en cuántos estados no se reconocen estos derechos, o unos no están ahí, ¿no? Bueno, pues hay un peligro en todo esto, que es el peligro de la masificación. De esto, masificación. De esto habla Ortega y Gasset en ese libro, La rebelión de las masas,
Es decir, el ciudadano que vive sin personalidad o despersonalizado en el ámbito social, que simplemente sigue las modas, que es uno más, que está en el ámbito social, pero no lidera, no es protagonista, no tiene espíritu crítico, de alguna manera se deja llevar por las ideologías, que también es una manera, de alguna manera, de aborregar a la gente, ¿no? El que haya un liderazgo que aborrega y que lleva a mucha gente a seguir pues, a un líder, pero sin un verdadero espíritu crítico. Y entonces, el problema de la masificación, el problema del ciudadano convertido en masa, el ciudadano que no tiene espíritu crítico, que carece de cultura propia, de personalidad propia y se deja llevar por la moda social y por las líneas y tendencias sociales como se deja llevar un borrego en un rebaño, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues frente a esto reaccionó, como decimos, Ortega y Gasset y tantos filósofos, ¿no? Ortega y Gasset bebe mucho de Tocqueville, ¿no? Tocqueville es un filósofo francés que viaja a Estados Unidos y escribe La democracia en América, que es uno de los clásicos de la filosofía política, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es a lo que nos lleva toda esta consideración de la vida social? Pues en el fondo a que todos tenemos el reto de estar en sociedad, de vivir en sociedad, pero no de vivir de una manera anónima o masificada, sino con un cierto espíritu crítico que nos hace enjuiciar lo que está delante, ¿no? Por eso, junto a lo que es la vida social y la participación en la vida social, es muy necesario también el concepto de interioridad. Y esto es una llamada a la atención, a de que la vida social luego nos tiene que llevar a la vida reflexiva, nos tiene que llevar al estudio, nos tiene que llevar al pensamiento y nos tiene que llevar a ser realmente protagonistas en el mundo social. ¿Por qué? Porque tenemos interioridad, juicio crítico, capacidad de pensar, capacidad de estudio, capacidad, por tanto, de juzgar el producto que me están vendiendo o lo que está sucediendo ahí. Oiga, usted político me está vendiendo usted una cosa o estamos yendo en una determinada dirección y yo con esta interioridad mía, con esta capacidad de juzgar, pues tendré que tomar un partido personal, ¿no?, ante lo que está pasando, ¿no? Por tanto, requerimos de madurez personal, requerimos de recogimiento interior, necesitamos también tiempo. Hay un artículo de Ortega y Gasset que creo recordar, titulado En el hombre y la gente, que es uno de esos libros que escribe Ortega y Gasset, ensimismamiento y alteridad. No se me olvidará este artículo, ¿no? La alteridad es estar con los demás, ¿no?, y estar participando en actividades, qué sé yo, todo tipo de actividades sociales, ¿no? Pero luego Ortega y Gasset dice, hace falta también ensimismamiento, en el sentido de que uno reflexiona, ¿no? Uno interioriza, uno estudia, uno se detiene, uno piensa y uno juzga las cosas en las que está participando, ¿no? Entonces, la vida social me ofrece elementos de juicio para que luego yo estudie, piense, reflexione y tome postura, ¿no? Por tanto, sociabilidad e interioridad me parece que son dos facetas de la persona humana complementarias y enriquecedoras, ¿no? Y nos conviene desarrollar las dos, ¿no? Bueno, este sería un primer brochazo para situarnos, ¿no?, en lo que estamos, ¿verdad? Lo que es la vida social. Ahora vamos a ver cómo esto se podría titular fenomenología de la vida social. Y yo diría que viene a ser la idea madre, para ya situarles a todos, es que hay que aprender a convivir, ¿no?
y hay que protagonizar la vida social. Y de lo que se trata es de que los padres tengan en cuenta que desde que nace un hijo hay que prepararle para ingresar de manera fecunda y fructífera en la vida social. Hijo, en este mundo que te vas a encontrar, te voy a dar las herramientas que necesitas para que tú las cultives y las desarrolles y aprendas a vivir en sociedad, ¿no? Y claro, eso es algo que todos necesitamos desarrollar. De hecho, cuando uno piensa, dice, bueno, yo desde que fui engendrado por mis padres y vine al mundo, me encontré como una persona muy vulnerable, muy dependiente, pero al mismo tiempo, yo no sé si todos de una manera o de otras, todos tenemos experiencias más o menos positivas o algunas negativas, porque ningún padre es perfecto, pero de que uno puede decir, podemos pensar, mis padres me cuidaron, en primer lugar, me trajeron al mundo, que no es poca cosa, me cuidaron, estuvieron pendientes de mí, me criaron, también me instruyeron, me dieron una formación académica, me llevaron al colegio y después me educaron, o a la vez que todo esto, me educaron. Bueno, pues ese es el juego de la vida. El juego de la vida es que hemos venido al mundo y hemos recibido esto. Y gracias a eso hemos podido poco a poco madurar en nuestra vida humana, en nuestra vida personal, ir creciendo y poco a poco hemos aprendido. Entonces, lo primero que aprende un niño es que aprende a querer, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe el amor de sus padres, recibe el cariño de sus padres, recibe una atmósfera, ¿no? El niño debe nacer y los padres deben procurar que haya una atmósfera de afecto y de cariño. Yo estoy leyendo ahora un libro de un profesor mío, Alejandro Llano, que escribe su propia biografía. Y él cuenta una experiencia que tuvo pues cuando tenía a lo mejor 8 o 10 años. Y él sentía, claro, él era, no sé si era el quinto o el sexto hijo de una familia de 8 hermanos, ¿no? Y decía, yo estaba convencido de que mis padres no me querían. Es fuerte, ¿no? ¿Verdad? Claro, una familia con 8 hermanos, donde, pues, no sé, los padres pues también llevaban su vida y llevaban su nivel de vida alto y de muchas cosas, y muchos negocios, y muchos asuntos, y viajes, y no sé qué. Yo estaba convencido de que mis padres no me querían. Pero me puse enfermo y ahí me di cuenta del cariño de mis padres. De cómo verdaderamente ellos sí que me querían, ¿eh? Y de cómo ellos me cuidaron y me trataron, y ahí percibí lo mucho que significaba para mis padres, ¿no? Es que eso es algo que necesitan a veces los niños, no se dan cuenta de lo que supone y del cariño que los padres le tienen, porque muchas veces ellos ven al padre o a la madre como quien le da le marca las normas, le exige, le pide, y entonces piensa que a lo mejor pues los padres, pues en el fondo es lo que piensan algunos adolescentes, ¿no? Mis padres me tienen manía, están siempre riñéndome, están siempre... Pero claro, realmente todo eso es por un profundo amor, ¿no? Hay una autora que escribe una tesis muy polémica, no sé si contarla aquí porque es muy polémica, es María Calvo. María Calvo sostiene una tesis que puede suscitar enfado aquí, que es que las madres a veces son muy protectoras y salvaguardadoras del hijo, ¿no? Crean una atmósfera de protección, de cuidado, del hijo es mío, yo lo tengo en mi regazo y que nadie me lo dañe, porque pues, una protección, ¿no? Materna, un instinto materno natural, ¿no? Dice María Calvo, la misión del padre es arrancar al hijo de los brazos de la madre, que lo quiere permanentemente para sí,
y echarlo a la calle. Dice, hijo, a curtirte a la calle. Hijo, a levantarte por la mañana temprano, a madrugar y a enfrentarte al mundo. Entonces la misión del padre es arrancar al hijo de la madre, estoy diciéndolo de una manera un poco exagerada, y darle una patada al hijo y decir, ¡hala, venga! A forjarte como un hombre y hacer de ti un hombre, un ciudadano, pues que se toma el mundo como algo propio y que sale al mundo pues para aprender, para hacerse un hombre y para luego integrarse en la vida social, ¿no? Bueno, pues esta tesis, que será más o menos opinable o más o menos certera, pues de alguna manera es el drama de los padres y de los hijos. Bueno, pues este hijo, por una parte, le queremos y muchas veces nos dan ganas de mimarlo, pero por otro lado hay que hacerle un hombre. O si es una niña, pues hay que hacer de ella una mujer. Y por tanto hay que cantarle las 40, hay que corregirle, hay que exigirle, hay que apretarle las tuercas, y eso para que él se enfrente, o ella se enfrente el día de mañana al mundo, que es un mundo duro, ¿eh? La vida de alguna manera es una selva, ¿no? El niño tiene que descubrir que el mundo es duro, que de alguna manera en la sociedad, abrirse camino en la sociedad es algo que requiere mucho y tiene que aprenderlo en el ámbito familiar. Qué bueno, y yo creo que tenemos experiencia, los que hemos tenido más hermanos, cómo nos han ayudado los hermanos. Y en fin, yo no tenía muchos hermanos, pero bueno, éramos 5 en casa. Y yo era el segundo, por lo cual yo siempre he ido heredando de mi hermano mayor todos los libros, la ropa, muchas cosas, ¿no? Ahora, gracias a mi hermano mayor, pues podíamos jugar al fútbol, podíamos hacer deporte, podíamos divertirnos de alguna manera. Y luego ya vinieron los demás hermanos y pues permanentemente, me acuerdo, las navidades eran permanentemente jugar entre todos, ¿no? Y se habían traído los Reyes Magos, que siempre me gustaba que los Reyes Magos llegaran antes del 6 de enero para poder jugar. Y bueno, me acuerdo cuando le trajeron un pequeño cine a una de mis hermanitas y bueno, pues tú quieta, que te vamos a preparar el cine para que veas la película. Y lo que nos gustaba era preparar la película, que era un cine totalmente, pues, en fin, de aquellos años en los que yo me crié, pues que era más rudimentario que nada, que una patata, ¿no? Pero bueno, pues nos fascinaba, ¿no? Y nos fascinaba, pues, jugar unos con otros y lógicamente, nos peleábamos todo el santo día. ¿Por qué? Pues porque todos queríamos lo mejor y todos queríamos el juguete ese o todos queríamos... Y bueno, yo con mis hermanos, menuda paliza nos hemos dado, ¿no? Aquí yo estoy manifestando mi personalidad, ¿no? Pero es que luego cuánto nos hemos querido y cuánto nos queremos. Todos nos hemos peleado. Pero creo que es muy interesante ese convivir y ese aprender a compartir y ese hacernos cargo todos de los encargos en la vida de familia, ¿eh? Y bueno, y ese ir justos, ¿no? Ir justos de dinero. O sea, que no sobraba dinero. Mis padres, dependiente de que tuvieran más o menos, nos tenían justitos de dinero y había que conseguir. Y no había paga asegurada, ¿no? Ya veríamos, si necesitas algo, te lo daremos si es posible, ¿no? Y había que espabilar. Y había que aprender a hacer las paces. Y había que comprender. Y había que entender el punto de vista del otro. Y había que respetar el silencio cuando el otro estaba estudiando. Entonces uno aprende, de alguna manera, en esa vida social, aprende a estar con los demás. Y aprende a respetar y aprende a perdonar. Tantas cosas hermosas, ¿no? Bueno, pues... Luego los padres mandan al colegio a los hijos y ahí el niño o la niña tiene que aprender a estar en el colegio, tiene que aprender a respetar a los profesores. Yo me acuerdo cuando a todos los profesores se les llamaba de don. Ya no sé si eran de usted también, pero bueno, aprendíamos, ¿no? Y el profesor, entonces, era una especie de superautoridad, ¿no? Era la superautoridad, no solo para el niño, sino también para los padres. Y los padres te advertían, como te tenga que reñir el profesor, prepárate.
O sea, no estaban por parte tuya, sino que estaban siempre por parte del profesor. Las tareas, todo, o sea, era... Bueno, creo que ese es el gran reto de los padres, que lo habrán hecho más o menos bien, pero creo que esa es y eso es nuestro motivo, yo creo que de agradecimiento a unos padres que nos han preparado para enfrentarnos a un mundo en el que tiene que haber respeto por los demás y preparación para lo que es la demanda social, ¿no? Claro, la vida social, podemos decir que por una parte es vida profesional y hay que prepararse para la vida profesional. Y lo que tienen que hacer unos padres es preparar para la vida profesional. Por otro lado, la vida social es vida de amistades y creo que es hermosísimo y habrá que darle espacio en nuestras futuras clases a lo que es la amistad, la relación social con los demás, la forja de amigos, el saber estar con amigos, el saber elegir. A los amigos hay que elegirlos, ¿verdad? Bueno, pues... Y luego algo que es el mundo afectivo, que sería como un tercer capítulo. Bueno, pues vamos a ir viendo cada una de estas tres facetas, unos minutillos a cada una y terminamos, ¿no? Primera faceta profesional. Creo que no basta solo con tener un currículum en el sentido académico. Decir, bueno, pues hijos, prepárate para ser un buen abogado, un buen ingeniero y obtén una titulación. Sino que hace falta también otra cosa, que es aprender a usar las herramientas tecnológicas. Idiomas, informática, bueno, y aprender a movernos en un mundo tecnológico y cada vez más tecnológico, donde todo hay que resolverlo, prácticamente todo hay que resolverlo con tecnología y con una tecnología cada vez más avanzada, ¿no? La que hoy día para entrar en un garaje pues hace falta tener un mando y hace falta que, no sé, todo es tecnología hoy día, ¿verdad? Con lo cual, y ya las casas cada vez están más domotizadas. Bueno, la tecnología invade todos los campos, con lo cual hace falta tecnología. Pero hace falta un tercer campo de cualificación profesional fundamental. Y aquí saco otra anécdota y ustedes me van a perdonar. Mi madre me decía, mira hijo, tu padre y yo pensamos que nos da igual que seas ingeniero o barrendero. Lo cual a mí Total, la vida te la vas a tener que ganar tú por tu cuenta. Porque nosotros no te vamos a dejar nada. No te vamos a dejar nada. Nosotros tenemos la vida ya resuelta, con lo cual, hijo, allá tú con tus estudios. Lo único que te pido o te pedimos es que seas honrado. Si te quieres ganar la vida vendiendo lo que sea, pues, pero que seas honrado. Bueno, entonces, claro, yo ante esa situación pensé, Dios mío, o espabilas o te vas a pasar la vida, vamos, ¿no? Te vas a pasar la vida, no sé cómo te vas a pasar la vida, pues, cultivando campos o recogiendo naranjos por ahí, ¿no? Porque si no... Entonces, yo que en aquella época estudiaba mal y sacaba malas notas, dije, o te espabilas o la vida te va a dar unas bofetadas tremendas, ¿no? Y entonces me puse las pilas automáticamente, porque dije, a mis padres no me van a resolver nada ni me van a dejar nada, con lo cual, o yo me espabilo, pero honrado. ¿Qué cualidades están pidiendo los empresarios hoy día y las instituciones, diversas instituciones que ofrecen trabajo? ¿Qué cualidades están pidiendo a sus futuros empleados, a sus empleados actuales? Pues si uno busca recursos humanos, ayer entré ahí, recursos humanos, cualificación para el personal de una empresa, pues te salen. Una de las cosas que salen en esas listas de cualidades es la capacidad de liderazgo. La capacidad de hacer propio el ideal y el servicio que tiene que realizar la empresa. Y la capacidad de anticiparse a los problemas o la capacidad de resolver todo tipo de problemas que puedan presentarse.
Es decir, la capacidad de iniciativa, la capacidad de comunicación, la capacidad de inteligencia emocional, porque muchas veces las cosas hay que resolverlas más con maña que... Pero, ¿de qué sirve que yo tenga un protocolo de actuación si luego la vida es muchísimo más compleja que todos los protocolos, ¿no? Con lo cual yo tengo que tener una capacidad de ver un problema, de saber dónde está el problema, de por dónde habrá que resolverlo y aprender a resolverlo. Porque cuando todos hemos llegado a la vida profesional nos hemos dado cuenta de que nuestra preparación, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero que lo que aprendí yo en la carrera me sirve bastante poco para lo que es la vida. Es decir, se aprenden unas teorías, se aprenden unas técnicas, se aprenden unos problemas generales, pero luego la vida es tan rica que lo que hace falta es afrontar. Entonces, ¿qué se requiere? Y qué es lo que muchas veces lo que requieren y piden los recursos humanos, las personas que llevan los recursos humanos y por tanto los que admiten a sus futuros empleados, lo que nos va a dar de comer. Pues lo que se requiere es lo que el sentido común nos dice. Oye, entras en un mundo empresarial en el que hay una complejidad tremenda y lo que tienes que hacer es ponerte de alguna manera en la piel del empresario y los objetivos y ver cómo colaborar y por tanto tener capacidad de colaboración, capacidad de entendimiento, capacidad de iniciativa, sugerencias, es decir, espabilar. Tienes que espabilar para afrontar esas cosas que de entrada nadie sabe cómo afrontar. Pero son problemas nuevos, son problemas que aparecen y hay que... Bueno, pues, ¿qué pueden hacer y qué podemos hacer si somos padres o hermanos o amigos? Pues contribuir al desarrollo humano de esas personas que luego van a tener que estar preparadas para todo tipo de situaciones, de problemas, ¿no? Y luego, no dejo aparte lo que es el ámbito de las amistades y aprender a tener amigos, que eso es todo un capítulo que aprender. Todos los capítulos los iremos viendo luego más detenidamente. Pero quería simplemente dar un rasgo sobre lo que es el mundo afectivo. El mundo afectivo es que el hijo, cuando tiene, ya desde que es muy pequeñito, empieza a descubrir que los niños y las niñas son distintas, ¿no? Y cuando tiene 13, 14, 15 años, empieza a descubrir que pasa algo. Si es niña con los niños, seguramente, y si es niño con las niñas, aunque también se puede dar con personas del mismo sexo. Es decir, hay una afectividad ahí que empieza a ponerse en ebullición y que en determinados momentos de la vida, pues eso resuena de una manera especial, ¿no? Y entra la curiosidad, y entra la afectividad, y entran los enamoramientos, los primeros enamoramientos que empiezan a surgir también a edades muy tempranitas a veces. ¿Y qué necesita y qué necesitamos todos? Una capacidad de comprensión de lo que nos pasa. Es decir, entender qué papel juega la afectividad, la corporalidad y lo que es también la diversidad, la distinción entre ser hombre, ser varón, sexualidad varón, sexualidad de mujer, sexualidad femenina. Una manera distinta de pensar, de sentir, de ver, de relacionarnos, de comunicación. Una capacidad es, por tanto, la sexualidad está en el orden somático, está en el orden afectivo y está también en el orden de la voluntad, de la inteligencia, en el orden espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que agradecemos todos y qué es lo que necesitan los jóvenes, los niños, los chavales, los adolescentes, los jóvenes y también los adultos? Es descubrir que en nuestra condición humana hay dentro de nosotros una dimensión sexual que es capacitación para construir una relación de pareja que
el tiempo nos ha hecho concebir la idea de lo que es el ideal para dar todo el amor y la expansión del corazón nuestro con una persona con la que realmente hemos sentido que puede ser nuestra compañera o compañero de viaje para toda la vida y constituir ambos un orden de paternidad, es decir, una familia en la que expansionar todas esas energías y capacidades de amor y de bien que se experimenta cuando uno es padre, ¿no? Ahí sería interesante la experiencia de los padres, muchos de ustedes, ¿verdad? Es decir, cuando uno es padre o madre y uno desarrolla toda esa capacidad de amor y esa capacidad de orientación y esa capacidad de educación, es cuando uno realmente ve lo que es, no solo haber recibido la vida, sino también dar la vida y contribuir al crecimiento de la vida social. Porque la vida social es fruto de las nuevas generaciones, es una vida es un mundo que está en permanente crecimiento. Y de alguna manera estamos todos llamados a la fecundidad de este mundo social. Y eso es precisamente la familia. Con lo cual dejo ahí abierto un punto de reflexión, de pensamiento, para decir, bueno, ¿qué es, por tanto, vivir en sociedad? Vivir en sociedad es, de alguna manera, también contribuir, si uno tiene esa vocación, ¿verdad? Ser esposo, ser padre, ser engendrador, procreador, educador de unas criaturas. Luego, el otro día hablaba con un amigo y me decía, es que voy a ser abuelo me lo decía hace unos meses. Y la experiencia de ser abuelo es una experiencia que yo veo yo tengo a varios amigos, ¿no? Aunque yo no me considero abuelo, ¿verdad? Pero de alguna manera ya por mi edad, pues ya sintonizo con abuelos que están, pues, se les cae la baba con sus nietos, ¿no? Y se sienten útiles, muy útiles, ¿por qué? Pues porque tienen nietos. Han generado a hijos y sus hijos a su vez han generado a los nietos y a la vez ellos colaboran, pero al mismo tiempo que colaboran se sienten necesitados de esos hijos y de esos nietos y cada vez más dependientes de esos hijos y de esos nietos. Con lo cual, la vida social es una realidad dinámica, es una cadena por la que de pequeños hemos percibido ese ámbito social, poco a poco nos hemos incorporado en él y hemos visto cómo ese ámbito social sigue adelante. Y de ese ámbito social en el que hemos sembrado, al mismo tiempo podemos tener una vejez gratificante, porque lo que yo he sembrado, lo que yo he hecho por los demás, ahora que ya me siento cada vez más limitado, más anciano, más enfermo, más inválido, más dependiente, pues lo recibo también en forma de cuidados, en forma de cariño, en forma de afecto, ¿no? Y los abuelos dejan este mundo al mismo tiempo con un poquito de sentido bueno, pues hemos dejado ahí la transmisión de la vida, nos hemos sentido arropados por esos nietos, esos hijos, y se nos ha apagado la vida, pero habiendo dejado el fruto de la existencia, ¿no? Pues yo lo dejaría aquí para luego la próxima sesión seguir un poquito rematando todos estos temas que han ido saliendo aquí, seguir avanzando, seguir trabajando todos estos aspectos. Y luego me interesa mucho también sus comentarios, escucharles a ustedes el feedback, que lógicamente aquí no nos da tiempo y sería ahora muy largo empezar ahí a contar cada uno sus experiencias, sus aportaciones, pero seguro que todos las tienen. Pues aprovechen todos estos grandes temas que salen para reflexionarlo, pensarlo, compartirlo entre ustedes o conmigo, y estaré encantado siempre.
Y aquí lo dejamos para no alargarnos más. Así que muchísimas gracias. Y hasta la próxima sesión, que en principio será dentro de 2 semanas. Así que yo calculo que hacia el 24 de septiembre, si nos dan... Digo, perdón, de enero. 24 de enero. Ya estoy yo perdido. El 24 de enero próximo, si hay aula, pues aquí estaremos. Ya quedan invitados para la siguiente sesión. Muchas gracias. Muy bien.